88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Causeñas tan chispas. Pachamama, madre tierra, cantutita, bellas flores, charango, jilguero mío, seguiremos brindando sendas del mundo. Charango, contigo, hermano, pediremos justicia a nuestros pueblos.
Alin Puncha y hermanos, Alin Puncha, Ñaicuna, Tura y Cunas, Alin Sucalintuta en el horario que nos estés compartiendo este espacio, este informativo de Radio Chasqui Jujuy. Te presentamos Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy 88.7. Hoy comenzamos una nueva jornada informativa en este miércoles 19 de octubre del 2022. Voy a presentar a los que están acompañando en el día de hoy para que Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes salgan al aire. En la operación técnica y musicalizando el señor Gustavo Ballesteros y en la conducción Marcelo Tolay y Alejandro Mendoza. Muy buenos días, Alin Puncha y Marcelo. Alin Puncha y Alejandro, ¿cómo estamos? Bueno, hoy empezamos acá con el informativo con Ñucanchi Cancunapa, ¿no? Así es, arrancamos un miércoles novedoso con una temperatura ya a los 17 grados y nos presenta, ¿no?, una temperatura máxima de entre los 26 y 27 grados, así que una hermosa jornada para arrancar en este nuevo ciclo de Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes. Hoy miércoles arrancamos, vamos a hacer un pequeño receso mientras preparamos todas las noticias locales, provinciales y nacionales. Temperatura 15 grados. Humedad 78%. Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Diez minutos de las 10 de la mañana y arrancamos el informativo. Vamos a hablar con una noticia, la verdad, preocupante y que
genera un malestar en toda la sociedad, sobre todo para aquellos laburantes que salen a buscar el día a día la moneda para llevar el sustento para la casa. Estamos hablando de una nueva amenaza de un paro de transporte. La UTA anunció un nuevo paro por 72 horas para la próxima semana. La medida está prevista para el día martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Hasta tanto, el sindicato espera que el gobierno y las empresas acuerden una suba salarial acorde a lo que cobran los choferes del AMBA. Y preocupante, ¿no, Marcelo? La verdad que en una situación donde ya muchos deben estar organizándose de cómo costear, ¿no? El pasaje, de cómo costear o fijarse autos, opciones para llegar al trabajo, ¿no? Sí, bueno, este conflicto ya viene hace ya varios meses, ¿no? Patinolé que le están pagando, no le están pagando, no le están completando el sueldo, los salarios. Y bueno, ahí dice que hubo una reunión fallida con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y bueno, no le vienen resolviendo el salario acorde a los choferes del AMBA, ¿no? Que son de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros por ahí, haciendo un análisis muy subjetivo, digamos, en cuanto a la noticia, entendemos y nos ponemos en posición de los trabajadores que hoy obviamente han perdido, ¿sí? En cuestión salarial su patrimonio y obviamente por esto repercute este paro, ¿no es cierto? Y obviamente teniendo en cuenta el contexto nacional también, que el subsidio que recibe el AMBA es mucho mayor que lo que se reparte a las provincias, ¿no? Pero yo también en mi ignorancia y algunas veces charlando con algunos choferes, yo digo, ¿de qué manera afecta o ayuda en sí este paro de transportes, haciéndole daño, si se puede decir, a la patronal, ¿no? A las empresas, a los dueños de las empresas? Porque en realidad, o sea, se para 3 días, ¿sí? Y después esos 3 días yo creo que se llegan a recuperar porque obviamente es la cantidad de jujeños que hay en la provincia y que circulan en el transporte público es muchísima la demanda. Hemos escuchado de diferentes sectores, trabajadores, mucha gente que se queja, primero por el mal servicio del transporte público, segundo, por la irregularidad que tienen en los horarios, ¿sí? Y después las condiciones, ¿sí? En que están las unidades de transporte, y obviamente ni siquiera mencionar, ¿no? Porque ya es muy obvio del precio que se paga el transporte. En ese sentido, por ahí las medidas que se hacen en otras provincias o en el mismo AMBA, ¿sí? Es por ahí hacerle un paro a la patronal, laburando y liberando por ahí las máquinas que cobran el pasaje. Ahí automáticamente se le afecta a la patronal, pero en este caso directamente afectan a los laburadores, aquellos que tienen que salir a buscar, como dijimos, la moneda día a día, y que en estas ocasiones son 3 días que se tienen que organizar con autos particulares, con remises, caminando, en bicicleta, y obviamente aquellos que no pueden económicamente o por la distancia, tienen que organizarse con trámites administrativos en la policía, ¿no? Sí, no, los gran perjudicados son los usuarios, digamos, como bien decía, los servicios que dan el transporte a veces no llega el colectivo a horario, no pasa horario, no paran en las paradas. Y hoy, bueno, con este paro, digamos, como decir, organizarse 3 días es volver a comenzar, ¿no? Digamos, eso es volver a tardar a comenzar, digamos, desde el principio, ¿no? Para todos los usuarios que tienen ese problema, ¿no? Así es, así que bueno, estamos ahí atentos para cualquier novedad que surja de este sector. Y obviamente asimismo la UTA apuntó a que el conflicto nace por la disputa que mantiene el Estado Nacional con las provincias
por lo que pidieron que el Congreso declare la emergencia del transporte público en el interior para que se reconozca sus derechos y evitar un trato diferenciado entre los mismos trabajadores. Así que bueno, a estar atentos. Justamente sabemos que hoy va a haber novedades, ¿sí? Justamente, pero hasta el momento sigue en pie lo que es este paro de transporte nuevamente por 72 horas, ¿no? Martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Sí, martes, miércoles, jueves sería 25, 26 y 27, ¿no? De octubre. Bien. Bueno, vamos a pasar a otra noticia también de lo que es el ámbito local acá en la provincia. Y justamente hablando, ¿no? de este paro de transporte, en el día de ayer el superministro Massa estuvo visitando una de las provincias acá del norte, específicamente estuvo en Santiago del Estero, y los gobernadores del Norte Grande pidieron un mayor subsidio al transporte. Sí, los gobernadores del Norte Grande mantuvieron una reunión con el ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación, Sergio Massa, en Santiago del Estero. Participó obviamente el gobernador de acá de la provincia, quien solicitó junto a sus pares un mayor subsidio al transporte, financiamiento de obras y partidas presupuestarias que se convirtieron temas prioritarios y neurálgicos para el futuro de la región. En este contexto, los mandatarios plantearon actualizar y aumentar un subsidio al transporte de modo de garantizar una distribución equilibrada a nivel federal, como así también asegurar una mayor participación de la región de las operatorias de crédito gestionadas ante organismos multilaterales para infraestructura productiva y estrategias, y revisar las partidas contempladas para el Norte Grande. Así que bueno, ahí estuvieron, justamente está relacionado porque ya de por sí el paro de la UTA, la amenaza, si se puede decir, de la UTA, ya está planteada, ya se ha masificado en varios medios, y obviamente a razón de esto el gobernador de la provincia salió a pedir más cooperación, más deseos para la empresa de transporte, ¿no? Es algo loco, ¿no? Yo digo, ¿no? Por ahí, y esto lo repartía en algunos espacios también, digo, ¿qué pasa cuando un laburante, ¿no? Póngale, usted tiene un negocio, una despensa. La despensa no arranca, no hay ganancias, solamente hay pérdida, porque hoy todo el mundo plantea de que se pagan mucho los impuestos, todo eso. Entonces, cuando la despensa empieza a tener pérdida en sí, el Estado no te subsidia a vos para que vos sigas funcionando con tu comercio, tu despensa, tu mini mercadito, ¿sí? ¿Y qué tenés que hacer vos? Hacer la opción B. Entonces, encarar para otro lado. Ahora yo digo, estos empresarios del transporte, ¿no? que ya sabemos la historia que hay en Jujuy, sobre todo con las declaraciones en quiebra que algunas empresas lo hicieron para desentenderse de la problemática de los trabajadores. Hoy muchas de las empresas dicen que no alcanza ni para pagar los sueldos de los trabajadores, ni siquiera para comprar unidades, y mucho menos para el mantenimiento de las unidades que ya existen. Entonces, o sea, piden al Estado, ¿por qué no se llama una concesión seria, ¿sí? Para que nuevos emprendedores, nuevas políticas, si se puede decir, en este sector, se hagan cargo de esta situación? Porque la verdad que es muy pedante, ¿sí? De que hoy empresarios que no andan en colectivo, no andan en autito modelo 2000, andan en camionetas de lujo, sí, hemos visto muchos de los empresarios de los transportes, sí, que andan en camionetas que en nuestra vida nosotros no podemos, y nosotros salimos a laburar de lunes a viernes, no nos podemos comprar una camioneta, no podemos comprar una moto, y estos tipos andan así. Entonces, a ver, yo digo, si no está funcionando la empresa, ¿sí? No está funcionando esa
empresa en concreto, ¿sí? Sí. Y yo creo que habría que hacer un paso al costado, ¿no? Sí, yo creo que totalmente, ¿no? Yo creo que, bueno, los empresarios talan de ganar el 100% y no dejar quizás el 30%, ganar menos, digamos, porque no pagan a los choferes la cantidad que piden, digamos, ¿no? Según la única respuesta que salen a decir es que no le alcanza el sueldo a pagar a sus trabajadores, digamos, a los choferes y no poner en condiciones los servicios, digamos, las unidades que tienen, ¿no? Y como dice Marcelo, justamente los perjudicados directamente es el usuario, somos nosotros, ustedes que están escuchando la radio, nosotros que venimos a hacer la radio, que venimos a laburar, justamente porque ahora ya estamos planificando para la próxima semana cómo tenemos que organizarnos cuando tenemos una falta de transporte. Primero, hay una total, no hay empatía por parte de los trabajadores al volante, ¿sí? Justamente porque el paro que hacen, que realizan, afectan directamente a los trabajadores, no afecta a la patronal. La patronal, ese dinero que pierde esos 3 días, lo recupera de una o de otra manera, lo va a recuperar. No hay pérdida para la parte empresarial, entiéndanlo, muchachos, ¿sí? De una vez por todas, hagan un análisis, porque la verdad que por ahí no quiero entrar en cuestiones muy puntuales, ni que sensibilicen a algunos, ni después me empiezan a putear, ni nada de eso, pero la verdad preocupa de que hoy tengan ese análisis. Van al paro, cortan los colectivos. Perdón por mi ignorancia, capaz que hay otro análisis dentro de las asambleas de los choferes, pero muchachos, hay que afectar a la patronal, no a los usuarios. Así que, bueno, perdón por la calentura, pero la verdad que preocupa porque hay muchos que están preocupados por esta situación y ojalá se resuelva para la próxima semana o en estos días justamente esta situación que ya, la verdad, ya viene de hace mucha data y sobre todo sabemos aquellos que ya tenemos años, sabemos cómo han terminado los conflictos de los empresarios del transporte público, ¿no? Abandonando, dejando a los usuarios, dejando a los laburantes y desentendiéndose y declarándose en quiebra. Che, bueno, ¿qué tiene Marcelo? Son 23 minutos de las 10 de la mañana. ¿Qué hay? Vamos a pasar a otro contexto. Bueno, teníamos un conflicto que, bueno, hace 10 años, el día 17 de octubre. 17 de octubre, antes que me diga usted, ¿no me va a decir que va a celebrar la lealtad? No. Ah, bien. No. Es un conflicto que pasó en el barrio Malvinas en el año 2012. Ajá. Por una planta transformadora que se iba a poner en el barrio. Bien. Bueno, se llevó mucho tiempo acampando y bueno, fueron con la policía, quisieron instalar a la fuerza la planta transformadora, un transformador que se iba a agrandar la planta transformadora que ya existe en el barrio Malvinas, ¿no? Ajá. Y bueno, llegó el 17 de octubre que se armó una gran represión que la verdad yo estuve presente ahí, una represión duradera que duró más de 7 horas, 8 horas, desde la mañana hasta de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Eso, bueno, no pudimos contactar con algunos vecinos, digamos, ahí y con algunos compañeros que tuvieron ahí una represión de agrarias que estaban en ese conflicto, ¿no? Estamos hablando del conflicto que pasó un 17 de octubre, ¿no? No estamos hablando de lealtad al peronismo, estamos hablando justamente del conflicto que tuvieron los vecinos del barrio Malvinas cuando la actual empresa que suministra energía eléctrica, ¿sí? Justamente quiso agrandar una planta que ya existe, obviamente sin tener en cuenta las consecuencias de salud, el impacto a la salud con respecto a los daños nocivos que hacía esa planta por las cercanías a los ciudadanos, ¿no? Justamente, y como lo decía Marcelo, que en esa época vivía y vivió en vivo y en directo lo que fue el conflicto, recordamos a niños, a mujeres y a ancianos y sobre todo los jóvenes que salieron a bancar
este siniestro plan que habían hecho en ese momento el gobierno de turno, y justamente con el accionar de la policía, de la fuerza de seguridad en general fue bastante grande, ¿sí? Y fueron brutalmente golpeados por la policía en esa época del gobernador Eduardo Fellner, ¿sí? Mientras que en el centro de la capital jujeña los políticos del gobierno de turno en ese entonces se encontraban justamente en un acto, qué paradójico, ¿no?, de la lealtad peronista. Mientras los peronchos estaban, discúlpame, me nace, ¿qué va a ser? Estaban festejando la lealtad peronista, le daban la firma y el pulgar hacia arriba para la terrible represión que hubo en Barrio Malvinas hace 10 años, un 17 de octubre, justamente para avalar, ¿sí?, el posicionamiento político y económico de una empresa que hace décadas nos viene robando a los jujeños. Así que bueno, Marcelo, la verdad que cuando estuve charlando ahí antes de comenzar esto, la verdad que sí, hay muchos recuerdos, ¿no? Y sobre todo recuerdos de resistencia, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? De la resistencia que se llevó a cabo ahí en el barrio Malvinas. Se llevó un amparo, va a un juicio primero, después bueno, ampararon una reunión, digamos, se hicieron muchos acapamientos, ¿no?, hacia eso. Los vecinos, pasó 2 años, llevaron un acuerdo, ganaron la apelación de que quiten las líneas de tensión, ¿no?, de alta tensión. Sí. Eso fue en el año 2014 que ganaron esa posición, que no se logró instalar la planta transformadora. Así que bueno, hay un gran recordatorio a, si se puede decir, ese barrio heroico, ¿no?, que es Malvinas, que supo plantarse. Y la verdad, uno por ahí, hoy estamos haciendo radio, ¿no?, pero por ahí está bueno recordar, hay videos en YouTube de lo que fue el atentado, y la verdad que se nos pone la piel de gallina cómo pueden tener ser tan inescrupulosos estos políticos, ¿no?, que mientras ellos hacían un acto, la verdad que en Barrio Malvinas era una batalla campal. Bueno, 27 minutos a las 10 de la mañana, vamos a pasar a una noticia nacional, pero también que nos involucra a nosotros como provincia y sobre todo con las comunidades indígenas, ¿no? Estamos hablando de las tensiones por el desarrollo del litio, ¿no? A diferencia de Bolivia y Chile, Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la actividad que lotea responsabilidades entre naciones y provincias y no permiten elaborar una estrategia de desarrollo. Debemos considerar al litio como un recurso estratégico, deslizó por primera vez públicamente el presidente Fernández en una disertación durante su gira por Nueva York hace pocos meses atrás. La afirmación pasó desapercibida por el público, estudiantes y miembros de la tradicional comunidad universitaria neoyorquina de New School, pero resulta un tema clave y complejo cuando no para el desarrollo económico del país. Bien, hasta ahí esta lectura, justamente. ¿Y por qué hablamos de litio? Justamente porque Jujuy es una de las provincias que sacamos litio, ¿no? De acá de San Salvador de Jujuy. Y justamente anteayer, cuando fue la conferencia donde hablaba el gobernador de la provincia, la verdad que nos llamó mucho la atención, ¿sí?, las comparaciones, y automáticamente han salido muchos memes en las redes sociales. Y escuchándolo, vos sabés que yo me hizo un receso a lo que fue por ahí lo que hablaba el presidente en esa época de los 90, Menem, sí, que hablaba de los viajes a la estratosfera, que en media hora íbamos a estar en la estratosfera, y por ahí desde acá del gobierno decían que con la producción de litio de acá de la provincia, sí, se iban a innovar en baterías que ya no iban a durar 2-3 horas, iban a durar semanas. Después también habló de lo que es las baterías de los autos, que ya no se iba a impactar a la ecología, ¿sí?
y justamente no iba a haber un impacto en ecología, ¿sí? Porque iban a existir las baterías de litio y se iban a cargar, así como nosotros cargamos el celular, se iban a cargar las del auto. Hay estas cuestiones, ¿no? Estas tecnologías ya existentes, sobre todo en monopatines, en motos. También en Europa hemos visto por ahí lo que es los vehículos, ¿no? Pero yo digo, qué loco, ¿no? Primero, no se ha hecho consulta previa, libre e informada a las comunidades, si justamente que son cercanas a donde se extrae el litio. Desde ahí ya partamos, hay un conflicto enorme. Segundo, la gran cantidad de agua que se utiliza para la extracción de litio, ¿sí? Agua que algunas veces nosotros, en menor medida, sobre todo cuando comienzan los periodos de alta temperatura, muchos barrios se quedan sin servicio, ¿sí? Y después con el problema que el otro día hablábamos, de que el agua hoy en día viene muy clorificada. Usted abre la canilla de la casa, un agua de red que supuestamente es potable y que cumple con todas las normas, tiene un color blanquecino, como si, no sé, tendría témpera, tendría alguna tintura, algo así. Y la verdad que a razón de eso hemos tenido muchos problemas de salud, sobre todo en niños y en personas de la tercera edad, que estuvieron con problemas estomacales, ¿sí? Con diarreas, con vómitos. Y bueno, la verdad que es preocupante porque hablar en ese contexto y después desentenderse de esta situación es una problemática tanto a nivel nacional, que avala este gobierno de turno, ¿sí? Y en un gobierno provincial donde la verdad que no entendemos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué dice Marcelo usted? Bueno, ya viene prometiendo, bueno, estaba escuchando la conferencia de acá del gobernador y decía que, bueno, las baterías iban a durar mucho tiempo, pero no. Esto lo vengo escuchando ya de la primera campaña, digamos, cuando se inició el tema de litio, ¿no? Y bueno, la verdad no entiendo, digamos, realmente a dónde se quiere llegar, ¿no? En ese tema, ¿no? Así es, no, la verdad que no entendemos. Bueno, estaría bueno que por ahí nuestra ignorancia, si se puede decir, ¿sí? Nos expliquen la verdad cuál es el negocio del litio para la provincia y después al contexto nacional. Porque la verdad que nosotros, así como la empresa minera que extrae y supuestamente declara de lo que extrayó, ¿sí? Nunca sabemos cuánto realmente es lo que extrae, y declara y deja un mínimo porcentaje en la provincia y a nivel nacional. Así también con lo de Cauchari, que supuestamente ya está funcionando y que nos vendieron los espejitos de colores que iban a hacer, iba a proveer de energía a toda la provincia, y sin embargo hoy tenemos un contexto donde nos estamos peleando con un organismo, la Defensoría del Pueblo, la SUSEPU, justamente porque hace 2 meses, 1 mes y medio, nos llegaron facturas al 300%. Entonces, yo digo, hay que pensar, hay que analizar para el próximo año, ¿no? Las elecciones, porque la verdad que nos venden una campaña publicitaria, que Cauchari, que la innovación, que Jujuy está en las provincias mejores del mundo, que es un lugar bastante... Tenemos problemas con los turistas, tenemos problemas con Cauchari, con la energía, con el tema del litio, y la verdad que después también en este contexto que te hagan una conferencia de prensa, no sé si fue a propósito, pero como burlándose de muchos de los jujeños, la verdad que ya un poquito cansa, ¿no? Molesta ya, ¿no? Así que, bueno, sí. Ya 34 minutos de las 10 de la mañana, ¿le parece si hacemos un breve receso, Marcelo? Sí, bueno, vamos a un pequeño receso, ¿no? Escuchamos un poco de música. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia.
La tierra es mi morada, soy juglar de este tiempo, esperanza de un mañana. Soy juglar de este tiempo, esperanza de un mañana. Amarillo es el oro, blanqueada está la platita. Amarillo es el oro, blanqueada está la platita. Malherida estás, paloma, en tu vuelo marginal. Las manos del artesano tienen magia natural. Mi puñita de madera, de metal y de cristal. Mamá coca es tu esencia, hierba de la hermandad. Mamá Pacha es la tierra, compañera de la vida. Mamá Pacha es la esencia, compañera de la vida. Hachauru Puncha y mañana será otro día. Hachauru Puncha y mañana será otro día. Bueno, volvemos al aire, 38 minutos, las 10 de la mañana, mientras escuchamos ahí un poquito de música, los Richelieu y el manifiesto de los Sin Voz. Y bueno, vamos a pasar a noticias también que salen hoy y la verdad que preocupan. Justamente estamos hablando de los comunicadores, sí, de la comunicación, y un comunicador, algunos lo han denominado comunicador popular, nosotros lo vamos a denominar como comunicador indígena. Justamente esto pasó en Bariloche en un allanamiento policial a un comunicador indígena mapuche, Oscar Moreno, ¿sí? Estamos hablando de un desmesurado procedimiento que se llevó a cabo a instancia del abogado Ernesto Saavedra en la causa que inició contra el periodista por supuestas amenazas. En particular, la acusación sostiene que Moreno filmó y tomó fotografías con su teléfono celular en el exterior de su vivienda y llamativamente el juez de garantía Juan Pablo Laurense ordenó la medida por el acusado, ¿sí? Es militante de la causa mapuche y además trabaja en un medio afín a dicho movimiento. Circunstancias que Saavedra encontró amedrentador y amenazante, además de causar temor en su persona. En ese contexto de permanente estigmatización, nos preguntamos si tomar fotos de un cartel de una vivienda en venta es motivo suficiente para tales conclusiones o si definitivamente es la identidad originaria, ¿sí?, la de nuestro colega, y su rol como comunicador, ¿sí?, en un medio mapuche, lo que condena su accionar. Vuelve a pasar, ¿no? Nuevamente, otra vez, el trabajo, ¿sí?, la persecución hacia el pueblo mapuche, ¿no? En este caso, con un comunicador, ¿sí? Justamente yo por lo menos estuve charlando ahí con Oscar, él no puede salir ahora en comunicación al aire, pero es muy preocupante, ¿no, Marcelo? Sí, ¿no? Esto avasallamiento hacia los comunicadores indígenas, digamos, tanto como en el pueblo mapuche y también acá en la provincia, que se está llevando a cabo, digamos, sacar fotos, digamos, no es nada, ¿no? Digamos, se te persigue, se te escucha. Se me viene a la mente la infiltración acá de un medio comunitario, de una radio comunitaria, ¿no? Sí. Es terrible, digamos, estos accionales, ¿no? Sí, justamente Moreno es un reconocido periodista, ¿no? Comunicador de Bariloche, ajeno a toda violencia, con décadas de trayectoria en medios radiales y en medios televisivos, ¿sí?
y justamente nosotros nos solidarizamos, ¿sí?, con su persona, con sus familias que tuvieron que soportar el mal trago. En otro orden, nos pone en alerta, ¿sí?, justamente la actitud que tienen algunos funcionarios públicos, justamente, sobre todo este abogado también. Sabemos cómo hay maniobras también acá en la provincia de Jujuy. Y bueno, y están a favor también lo que es el Poder Judicial, que se presta a estas instancias. Así que bueno, hay la verdad preocupante lo que viene pasando. Vamos a pasar a otra noticia. Justamente ahí a 42 minutos de las 10 de la mañana, y tenemos que empezar a hablar justamente del CEDEMS. Una noticia, una novela que todavía no se termina, y las elecciones del CEDEM obviamente no están definidas, ¿sí?, y se avanza de una mejor manera, o de una manera más regular, si se puede decir, a favor de lo que fueron las listas que se opusieron a la gestión de Jorge Montero. Estamos hablando de la lista Bordeaux, ¿sí?, que en su momento también algunos participaron en la lista Morena, ¿sí?, como docentes autoconvocados. Ahí también está la corriente Coti Santoro, la corriente Marina Vilte, y docentes autoconvocados, ¿sí? Estamos hablando de que se cumplen los procesos formales, y la próxima semana sería posible una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación. Recordemos que estos profesores, ¿sí?, Mercedes Sosa y Andrés García, estuvieron viajando a la provincia de Buenos Aires para presentar una nota ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, justamente por la situación que atraviesa el sindicato y por el aval que tiene del Ministerio de Trabajo de acá de la provincia y de la Junta Electoral del sindicato, y obviamente del gobierno de la provincia. Las elecciones del CEDEM aún no se han resuelto. La presentación de impugnaciones sigue dirimiéndose en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y en la última audiencia no se presentaron los candidatos de la lista oficial multicolor, a la cual pertenece Jorge Montero, ni los integrantes de la Junta Electoral. Así que tras este encuentro celebrado en Buenos Aires, los candidatos de la lista Morena Bordeaux expresaron a sus afiliados que esperan en 20 días una respuesta ante las presentaciones que realizaron presentando la documentación allá en dicho ministerio. ¿Qué me cuenta de esto, Marcelo? Y bueno, y justamente en el día de hoy había una conferencia de prensa, sí, justamente a 8:30 de la mañana, sí, convocamos a docentes que justamente no han percibido los saberes. Bueno, eso vamos a esperar un momentito. Mientras le pedimos a Guti que me ponga música, vamos a hacer un contacto telefónico justamente por la conferencia de prensa que se habían convocado para el día de hoy, parte de los docentes del nivel medio. Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgullosos de ser un jujeño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama solar. Son las 10:45. Temperatura 15 grados. Humedad 78%. Tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito ojra marrón colorada. Y sentado al lado mi apacheta, bien juntito a mí que na lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, vircas y antigales, tus ovejas, tus burros.
Malpuna, quebradas y valles, habrá pampa, humahuaca, la quiaca, jujuicitos de mi alma encantada. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito marrón colorada, y sentado al lado mi apacheta, bien juntito a mí que na lloraba. Y te he visto humahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Putis florece, Huayno. Ya la tormenta pasó, ya se calmó el dolor. Donde la muerte sembró cenizas, Putis renace como una flor. Putis renace como una flor. Papita guaita morada, tierra enamorada. Tú eres el río que en la quebrada canta tu nombre, trae tu voz. Tú eres el surco, tú la semilla, tú la esperanza, tú la alegría. Papita guaita morada, tierra enamorada. Esta es tu tierra, tu Pachamama, la lluvia buena lavó tu pena. En cada milpa la vida crece, en cada surco Putis florece. Papita guaita morada, tierra enamorada. Ya la tormenta pasó, ya se calmó el dolor. Donde la muerte sembró cenizas, Putis renace como una flor. Putis renace como una flor. Papita guaita morada, tierra enamorada. Papita guaita morada, tierra enamorada. Tú eres el río que en la quebrada canta tu nombre, trae tu voz. Tú eres el surco, tú la semilla, tú la esperanza, tú la alegría, tú la esperanza, tú la alegría. Papita guaita morada, tierra enamorada. Papita guaita morada, tierra enamorada. Esta es tu tierra, tu Pachamama, la lluvia buena lavó tu pena. En cada milpa la vida crece, en cada surco Putis florece, en cada surco Putis florece. Papita guaita morada, tierra enamorada. 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 Papita guaita morada. Manang pipas kawanju, manang imatapas. Ati ni churu aita,
imaita munani aparis pa ami tukuiro na manang kuyari kunchu imas kita hinas pandi kaparis kami uyari nis haiki uyari nis haiki hawani hanay man tutapi kaskaypi hawani achkita hinap tuyarini hati niskanta manan pipas kawanchu manan imata pasatini chu ruay tarimayta munani aparis pami tukuy runa mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis akmi tukuy kaypay wan ima manan pipas kawanchu manan imata pas. Bueno, volvemos nuevamente al aire, ahí 53 minutos de las 10 de la mañana. Intentamos hacer el contacto telefónico justamente con el profesor Diego Machaca. Aparentemente ya entró en una instancia de una reunión, lo que nos estuvieron comentando. Bueno, justamente hablamos por esta convocatoria que realizaron para hoy día miércoles 19 a las 8:30 de la mañana, convocando a los docentes que aún no han percibido sus saberes por los espacios curriculares de quinto año y otros años. Sí, justamente ellos refieren que los salarios no pueden pasar a ejercicio vencido o a planilla complementaria. Justamente ellos están convocando en el día de hoy, reiteramos, 8:30 de la mañana en el Ministerio de Educación, allá en el barrio Malvinas. Así que bueno, no pudimos charlar con el profe, pero aparentemente es una situación que ya vienen atravesando y que se está convirtiendo en moneda corriente en varios establecimientos, en varias instituciones. Y como charlábamos anteriormente con docentes del interior, donde esta planilla complementaria aparentemente se estaría posponiendo para el próximo año, así que imagínense el nivel, el poder adquisitivo económico que van a perder los profes. Así que bueno, un gran saludo ahí a todos los profesores que están ahí en el Ministerio de Educación allá en el barrio Malvinas. ¿Ya llegamos al final, Marcelo? Bueno, sí, ya estamos a 55 minutos de programa, así que bueno, no sé qué tenemos a tocar. Nada, ya estamos ahí despidiéndonos. Sabemos que había actividades para el día de mañana, sí, sobre todo de sectores sociales y comunidades indígenas. Bueno, sabemos que no se ha resuelto todavía, así que no hay noticias en ese espacio, ¿no? Bueno, ya estamos a últimos minutos. Presentamos a los que nos acompañaron el día de hoy. ¿O tiene alguna noticia más de último momento? No, eso era nada más. Bien, presentamos en la parte de musicalización el señor Gustavo Ballesteros. Acá en la conducción el señor Marcelo Tolay, quien les habla Alejandro Mendoza. Nos estamos despidiendo hasta el próximo encuentro de Ñucanchic Cancunapa, de nosotros para ustedes, por Radio Chasqui Jujuy 88.7 Jujuy. Bueno, me voy despidiendo. Que tengan un excelente día. Alin Puncho, ¿no? Tinkunukam. Tinkunakam, hermanos. Nos vemos mañana con una nueva edición de Ñucanchic Cancunapa. Tuyo
Ñocanchis Cancunapac. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por